Les hago una pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido despreciado, se ha sentido humillado, ha pasado una situación difícil? ¿Sí? Entonces, realmente muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta de que estamos pasando por situaciones difíciles. Aunque a veces nos traten como si no valiéramos nada y nosotros no lo creemos. Y pensamos que definitivamente merecemos lo que nos está pasando. Por situaciones como estas, muchas veces nos da pena hablar en público, nos da pena predicar el Evangelio, nos da pena hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos limita el engaño. Aún peor, por confesar a Jesús nos desprecian. Por hablar de Él nos desprecian. Ustedes podrían hablar de Buda, de cualquier otro, hasta creer en un árbol, abrazarlo y la gente no dice nada. Pero apenas ustedes confiesan y hablan de Jesús, somos despreciados por eso. Peor aún las personas que hemos amado, en alguna situación, siempre que nosotros pensamos que esa persona debería dar lo mejor para nosotros, esa persona es la que más nos ha despreciado. Entonces debemos entender eso. Y debemos entender que nosotros vamos a pasar por esas situaciones. Si no lo entendemos, no vamos a avanzar en la vida. Vamos a seguir caminando como si no valiéramos nada. Puede ser que no pensemos que de pronto a nosotros nos esté pasando. A mí me pasó una vez, ¿sí? Y les voy a contar una pequeña historia. Una vez en un encuentro que yo salí, estábamos reunidos como 45 jóvenes y se hablaba de ese tema, el tema del desprecio, ¿sí? Se estaba hablando de que nosotros éramos despreciados y todo. Y yo era un joven de 18 años con una altivez, 20 años por lo menos, que soberbio, ¿no? Altivo. Y cuando empezó a administrar de desprecios y todo, yo decía, no, pero yo en el colegio yo era el que organizaba las fiestas, los grupos, todos los muchachos del barrio trabajan conmigo, bueno, no me da miedo hablar en público, bueno, no sé, pensaba que definitivamente no. Y yo me acuerdo mucho a un jovencito gordito al lado mío, porque hablaban de desprecios, porque tenemos defectos físicos, a veces también somos despreciados. Entonces veía a un gordito al lado mío llorando y yo decía, ay, pobre señor, ayúdalo. Y al otro lado, a mano derecha, uno flaquito, narizoncito, el muchacho también llorando ahí. Yo, ay, señor, ayúdalo. Pero cuando llegó el momento que el predicador dijo, ¿sabe qué? Si usted está aquí, es porque ustedes también necesitan ese mensaje. Ustedes alguna vez han sido despreciados y Dios quiere restaurar hoy su vida. Realmente nosotros necesitamos saber que debemos disponer cada vez que estamos delante de Dios nuestra vida. Si no disponemos el tiempo, estamos perdiendo el tiempo para estar acá. El mensaje de hoy también aprovecho de decirlo, Señor. Hoy debemos entender que si no disponemos nuestra vida, es perdido. En ese momento yo reconocí que, bueno, Señor, por algo me trajiste aquí y afortunadamente me arrodillé ante Dios y empecé a vivir todo el desprecio que yo tenía. Me acuerdo una de tantas, en un trabajo, que yo llegaba muchas veces sin almorzar, 6 de la tarde, 7. Y yo llegaba siempre más o menos a esa hora, a él le servían la comida a mi jefe. Yo llegaba a la casa de él a dejar el carro y las herramientas. Y resulta que él siempre le servían un plato grande de comida y nos decía a veces, ¿verdad que ustedes vienen sin almorzar? Sírvales algo, le decía a la esposa. Pero la esposa no podía servirnos más que en un platico de tinto pequeñito, una cucharada de arroz y una papita por ahí pequeñita. Y mientras que él estaba comiendo un pescado que salía del plato y todo, yo miraba y nos sentaba ahí a comer lo que era una sola cucharada. Y eso para mí era muy difícil. Comerme esto y mirar que el otro está comiendo o sea, era mejor rechazarlo, ¿sí? Eso es ser uno humillado, mirar así. Y yo lloraba y empecé a llorar. Pero bueno, ahora les sigo contando esa historia. Porque realmente venimos a hablar de Jesús, ¿no? Nosotros en este momento debemos entender que debemos poner y disponer nuestro tiempo
Y sabemos que no sé cuánto fuiste despreciado, no sabemos cuánto tiempo hemos despreciados, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Él sí sabe, Dios sí sabe. Entonces ahora sigo contando la historia, pero Él sí sabe cómo hemos sido despreciados. El título de la prédica de hoy es ¿qué estamos eligiendo? ¿A quién debemos elegir? ¿A quién debemos elegir? Y por favor nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra del día de hoy, que es San Juan, capítulo 18, y vamos al versículo 39 y 40. Los voy a poner en contexto de ese pasaje. Estaba Jesús encarcelado, lo estaban humillando, Pilato estaba tratando de interceder para que no lo crucificaran, porque el pueblo mismo, su mismo pueblo lo quería crucificar, lo quería matar, lo quería acabar, ¿no? Entonces, en ese momento Pilato salió para que eligieran, porque en ese tiempo se podía perdonar a alguien, ¿no? Entonces sacó a Barrabás y a Jesús para que dijeran, bueno, ya sacando este malvado que es un ladrón, asesino, pues yo creo que van a escoger a este y vamos a dar libertad a Jesús. Entonces ahí vamos a leer el versículo 39 y 40, vamos a leer desde el 38. Le dijo Pilato, que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voz de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Amén. Pueden tomar asiento. Mira, el día de hoy yo sé que muchos se distraen cuando vamos anotando los versículos o abriendo la Biblia, leyendo, buscando todos los pasajes. Realmente vamos a tocar varios pasajes y yo quiero más bien que si quieren anotar los versículos, lo hagan, repitan la prédica o anoten versículos y no vamos tanto directo a la palabra, ¿sí? En algunos pasajes sí, pero en este momento porque es necesario que nos conectemos todos en la palabra, ¿sí? En este mismo pasaje, Lucas habla que a gritos, Lucas 23, 13 al 23, dice que a gritos rechazaban a Jesús y escogieron a Barrabás hasta 3 veces. ¿Sí? Pilato decía, no, volvían y gritaban, y 3 veces fue despreciado Jesús. En Marcos 15, del 6 al 15, dice, los judíos incitaban al pueblo de Dios, que escogieran a Barrabás. Y si miramos también en Mateo 27, del 24 al 25, el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Y Pilato se lavó las manos como diciendo, yo no, ya no. O sea, era tanta el desprecio que le tenían a Jesús, que hasta ellos, todo el pueblo quería que definitivamente, hasta que la sangre de él corra sobre nosotros. O sea, despreciado, mátenlo, acábenlo. Pero ¿saben qué es lo peor? Que siempre lo hemos despreciado. Uno diría, ¿cómo es posible que ese pueblo, viendo a un ser que estaba haciendo milagros, que estaba sanando a muchas personas, lo desprecie? ¿Sí? Pero peor aún, ahora nosotros sabemos quién es Él. ¿Quién es Él? Y seguimos haciendo el desprecio para Él. Desde el principio ha sido despreciado. Entonces vamos a Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, Juan capítulo 1, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho existe. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas fueron hechas por Él. Él estaba desde el principio. Él era la vida, ¿sí? En Hebreos 1:10 dice, tú, oh Señor, el principio fundaste la tierra y los cielos y las obras son obra de tus manos. Entonces Él estaba desde el principio. Ahora vamos a Génesis 2:9, entendiendo que Jesús estaba desde el principio. Él fue el que creó todas las cosas y por Él fueron hechas. ¿Y qué pasó? Desde el principio, en Génesis 2:9 empezamos a ver cómo rechazaban a Jesús, cómo despreciaron a Jesús. Ahora se acuerdan
hace un poco tiempo, el año pasado, estuvimos en una vid mirando las uvas, cómo era la vid, ¿sí? El árbol de las uvas. Y miramos que en tiempo seco el árbol es como un racimo, como una raíz seca, realmente, es así. La vid dice que desde el principio él estaba allá, en el paraíso. Y nosotros leemos, entonces vamos a leer Génesis 2:9 y vamos a darnos cuenta que él estaba ahí, ¿sí? Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dices, también el árbol de la vida. Y es bueno entender cómo hace ahí punto y coma y hace aparte también el árbol de la vida. Dice, y Jehová Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista, o sea, era agradable a la vista y bueno para comer. Y pone un punto y coma y dice, también el árbol de la vida. La vid verdadera era Jesús. Y era ese árbol seco que está ahí, pero que da más fruto que cualquiera. La uva es deliciosa, pero ahí estaba, en medio del huerto. Ni siquiera estaba ubicado en un lugar, sino totalmente en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Entonces en todo el centro estaba la vid verdadera que era Jesús. Jesús es la vid verdadera, dice la palabra. Ese racimo que, ¿sabe qué pasó? Vamos a Génesis 3:6. Y vio la mujer, ya sabe, perdón. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuál árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Aunque el árbol de la vida estaba ahí, no lo escogió. Vio la mujer del árbol que era bueno para comer y era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual consumió, y así como ella. Y entendemos que fue lo que pasó, ¿no? Escogió al árbol del bien y del mal. Porque el enemigo siempre va a querer que nosotros pongamos nuestros ojos en otras cosas que no es la vid verdadera, que es Jesús. ¿Y por qué Satanás no le dijo coma de ese árbol, no? De ese árbol tan feo, ¿no? Porque dice que en Génesis 2:9 dice que todo árbol era bueno para comer y también el árbol de la vida, o sea, como haciendo un paréntesis de que no era tan bonito y tan agradable a la vista, ¿sí? Dios no ha sido atractivo para nuestros ojos, siempre ha sido despreciado por nosotros. Él desde el principio. Por eso vamos a Isaías 53:2 y vamos a ver. Vamos a leer Isaías 53 del 2 al 3, versículo 2 y 3. Y dice, y subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ese es Jesús, el que siempre desde el principio hemos despreciado, porque como raíz de tierra seca no hemos puesto nuestros ojos, no hay parecer en él. Muchas veces nos muestran en las películas de Hollywood que Jesús es un hombre muy atractivo, ¿no? De ojos verdes, azules, cabellera melena, ¿no? Pero ese no es el Jesús que Dios nos enseña en las Escrituras. Porque dice que más inatractivo, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Y nosotros, ¿cómo sabemos si realmente Jesús no era tan atractivo, no? Vamos a jugar a Marcos 14 y en el versículo 43 al 46 vamos a entender que él era una persona del común, normal, igual a todos. No era alguien que uno llegara en un sitio. Marcos 14 del 43 al 46. Ahí vamos a entender que Jesús no era un ser que resaltaba ante el público, ¿no? Entonces vamos a leer versículo 43 al 46, Marcos 14. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente que con espada y palos.
de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prenderle y llevarle con seguridad. Al que yo besare. O sea, ¿cómo así? No iban a llegar los soldados y todos con palos y, sí, démosle a ese que es el como que se ve el principal. No. Tuvo que Judas besarlo para hacerlo distinguir entre los demás. Pero ese beso muy hipócrita, ¿no? Es un beso de desprecio. Pero fuera de eso también nos damos cuenta que Jesús no era ese que nos muestran en las películas de Hollywood, hermoso a la vista, no. Él vino y se humilló ante nosotros, vino a nacer en un pesebre, vino en las condiciones más difíciles y vivió el desprecio más grande por todos nosotros. Seguimos leyendo el versículo 45. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Nosotros pensaríamos que no haríamos eso, ¿no? Como despreciar a Jesús. Pero ahora les hago una pregunta. ¿Qué están escogiendo ustedes? Háganse esa pregunta. ¿Qué es lo que estamos escogiendo? Porque yo me la hice y realmente me di cuenta que hay cosas más atractivas en el mundo que Dios. Y nos damos cuenta. El enemigo es muy sutil y ya nos vamos a dar cuenta cómo trabaja él. Muchas veces con el celular, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos al celular? ¿Cuánto tiempo nosotros despreciamos a Dios y escogemos eso? En la televisión, ¿qué estamos mirando en la televisión? Tenemos cuenta de lo que estamos mirando. Yo me he dado cuenta a la esposa de un sobrino mío viendo solo películas de Drácula, de cosas sangrientas y cosas. Y ella hay como una novela que hay. Y yo decía, bueno, ¿qué puede ver eso? ¿Qué nos enriquece? Simplemente nos llena de muchas cosas feas, ¿no? Yo miraba y eran como... Y nosotros debemos entender a qué dedicamos nuestro tiempo realmente. En nuestro trabajo. ¿Se acuerdan de esa película En busca de la felicidad? Que aquel hombre luchó, duró mucho tiempo, estudió, leyó muchas cosas para poder encontrar la felicidad. Pero nos desgastamos para la felicidad de este mundo, pero para las cosas de Dios no. Yo les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran la oportunidad hoy de entrar a una empresa muy buena como decir Apple, pero les dijeran, bueno, si ustedes quieren entrar a esta empresa tienen que leerse estos 4 libros. Tienen 6 meses. Si los leen antes, podrían ingresar. Saben que en Apple los sueldos son más de 50 millones, son muy altos. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes leerían estos libros? Antes de 4 meses, yo lo haría, la verdad. Esa oportunidad. Pero ¿saben una cosa? ¿Cuánto más importante es pertenecer al reino de los cielos? Porque nosotros no leemos la palabra, la podemos leer en 72 horas. Estos son para tesoros eternos y nosotros estamos desgastando nuestra vida para las cosas del mundo. Estamos escogiendo el mundo sin darnos cuenta. Estamos prefiriendo las cosas del mundo porque eso sí desgastaríamos nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros en el trabajo nos dicen, oiga, tiene que trabajar unas horas más? Listo. No sabe que tiene que doblarse. No puede dormir, tiene que trabajar hasta 48 horas. Una vez que yo trabajé 72 horas por cumplir un objetivo. Y muchas veces así nos desgastamos por las cosas del mundo. ¿Cuánto más deberíamos desgastarnos nosotros por el reino eterno? Pero no lo hacemos, no lo estamos haciendo. Estamos escogiendo el mundo y nos damos cuenta, el enemigo nos está engañando. Hoy no podemos seguir en esa situación, tenemos que seguir puestos los ojos en Jesús. Él es verdaderamente el propósito de nuestras vidas. Conocerlo a Él es la vida eterna. Nuestra familia. Muchas veces yo escucho, no, yo sé que hay oposición en nuestra familia, lógico. Yo no estoy diciendo que deje a su familia, que ignore su familia, que no ame a su familia, no. Pero sí que la ponga por encima. Quien ame más al padre, a madre, esposa, hijos, que a mí no es digno de mí. Y nosotros debemos entender que Dios debe ser lo más importante para nosotros. Si no lo hacemos, estamos escogiendo otra cosa. Lo estamos despreciando. Estamos siendo como ese pueblo que decía a Barrabás. Nos damos cuenta. Así es.
Dirán ustedes, bueno, la forma de cuidar nuestro cuerpo también, ¿no? Muchas veces nosotros entramos a un supermercado, pero no sabemos qué escoger para comer. Y ustedes dirán que no tendría nada que ver, pero vamos a entender por qué sí tiene mucho que ver. En un supermercado, cuando vamos a hacer mercado, vamos a comer algo, que echamos papas fritas, aunque nosotros somos conscientes que el azúcar nos hace daño. Somos conscientes que las papas fritas y todas esas cosas que están ahí nos hacen daño. Y sin embargo, echamos eso, no nos importa nuestro cuerpo. Sabemos que definitivamente un estudio dice que en el año 2030, van a haber muchas personas enfermas por todo lo que estamos comiendo. Muchas personas con cáncer. ¿Y qué? ¿La iglesia también? ¿Qué estamos escogiendo? Satanás nos está llevando a que comamos lo que queramos, gaseosa, todo eso. ¿Por qué? Porque él conviene enfermar a la iglesia. Él muy sutilmente nos está desviando y estamos escogiendo lo que Satanás nos está diciendo. ¿Por qué? Porque le conviene, él es muy sutil. ¿Ustedes qué creen? ¿Que él no es astuto? Imagínense, estando en el cielo, la tercera parte de los ángeles los engañó y se vinieron con él. Entonces, ¿cómo no nosotros? Él está actuando en cada uno de nosotros en este momento. Hasta en nuestra forma de comer, está atacando nuestras vidas y no nos damos cuenta y está desviando el propósito que es que nosotros nos podamos levantar e ir a predicar el evangelio. Pero una iglesia enferma, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí ve que sí tiene que ver? Tenemos hasta que saber qué escoger. O escogemos, cuando estamos escogiendo bien, nuestro cuerpo. Entonces, vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo también. Por eso es importante cuidarnos, porque nosotros vamos a ayudar a muchos en el 2030 que están enfermos a levantarlos. Pero enfermos, ¿cómo vamos a ayudar a todos? ¿Sí? Tenemos que estar preparados. Tenemos que saber escoger desde ya, porque o escogemos lo que Satanás nos está diciendo, ¿seguimos escogiendo a Barrabás o seguimos escogiendo a quién? Dios no quiere ver una iglesia destruida, quiere vernos fortalecidos. Él fue despreciado por nosotros. Él quiere que nosotros seamos fortalecidos por Él. Él murió y no ha habido nada más despreciado que Él. También en las amistades que nosotros escogemos. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pero es verdad, o sea, nosotros dejemos saber quién escoger. Si usted quiere ser próspero, digámoslo así, pues métase con gente que sea proyectada, que haga las cosas. O usted quiere ser vago, métase con vagos. Pero si realmente nosotros con qué debemos mirar a nuestros hermanos. Nosotros somos iglesia, todos los que estamos aquí. Debemos mirarnos entre nosotros y apoyarnos y crecer juntos. Porque no hay otra forma. Nosotros debemos hasta saber las amistades que debemos escoger. Con esto no quiero decir que entonces no le hablemos a las personas que están en vicios, en vagancia, en todas esas situaciones. No, al contrario. Pero sí, ¿con quién debemos andar? Debemos ver a Jesús en nuestros hermanos y debemos caminar juntamente con ellos. Y algo muy duro de entender. Aún Jesús vivió la ausencia del Padre. Yo creo que no puede haber algo más grande, más doloroso, que no sea despreciado uno por el mundo, pero por Dios, por el Padre. Dice la palabra que desde la hora tercera a la sexta, más o menos, de la hora sexta a la hora novena, Dios se apartó de Jesús. Entonces, por favor, hoy leímos un salmo muy bonito y vamos a mirar un poco de ese salmo, Salmo 22. Jesús vivió en ese momento, el momento más difícil. Uno diría, bueno, todo lo que le escupieron, le pegaron,
lo despreciaron, pero que el Padre se haya apartado de él. Yo no veo en otra parte donde Jesús haya clamado como en este momento. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y mis palabras de clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay en mi reposo. Sabemos que era necesario que Jesús sintiera esa ausencia, ¿sí? Era necesario, porque era necesario que Él fuera despreciado. ¿Por qué? Porque Él sabía que cada uno de nosotros hemos sido despreciados. Pero debemos entender que hoy tenemos que tener la decisión de escogerlo a Él, no al mundo. Porque habrá momentos donde lo buscaremos y no lo vamos a encontrar. Estamos tan acostumbrados a la presencia de Dios, tan acostumbrados que hasta le cambiamos el nombre a Dios. Yo digo, tengo un instinto de que no tenía que hacer este negocio, o yo tenía un instinto de no meterme con esta persona, ¿sí? Nosotros muchas veces ese instinto le cambiamos, no, ese no es ningún instinto, es Dios que siempre nos ha querido guardar de malos pasos. Él siempre ha estado ahí con nosotros. Estamos tan acostumbrados a Él. Pero Él en un momento no va a estar. Y ese va a ser el dolor más grande de la iglesia. Va a ser el momento donde dice, me buscarán y no me hallarán. Nosotros tenemos que ser conscientes que ese es el dolor más grande en la tribulación. No que nos torturen, sino no sentir a Dios. Será angustioso. Porque el Padre no quiere que nosotros ignoremos a Él. Dios quiere que nosotros lo escojamos a Él. Dios quiere que nosotros demos la vida por Él, que caminemos con Él. Porque si no lo hacemos definitivamente, estamos escogiendo al mundo. ¿Qué podemos criticar a aquel pueblo que decía Barrabás, escogiendo a Barrabás? Hemos sido igual que ellos. ¿Pero por qué? Porque el enemigo nos ha engañado. Porque nos engaña y nos seguirá engañando, pero nosotros tenemos a Jesús. Su Espíritu nos transforma, nos da vida. Debemos entender que juntamente con Él podemos vencer. Pero ¿saben una cosa? Él por amor a nosotros sufrió eso. Para restaurarnos, porque ninguno de nosotros, a pesar de las dificultades que tengamos, nunca hemos tenido tanta humillación y tanto desprecio como a Él. Que nos deje el mundo entero, que nos deje nuestra familia, todo. Pero Dios nunca que no nos deje. Que su presencia no nos deje nunca, porque es necesario que Él esté con nosotros. Seguimos con el Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaremos. Nuestros padres esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Él nunca jamás Él nos dejará en vergüenza. Si nosotros lo escogemos a Él, si nosotros escogemos seguir a Él, ponemos nuestros ojos en Él, en todo nuestro caminar, cada día, vamos a estar con Él. De resto no. Es necesario que lo escojamos a Él. Debemos confesar su nombre, ¿no? Porque Él no nos va a dejar en vergüenza. Por favor, vamos a Mateo 10:32. Él nunca nos va a dejar en vergüenza. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él siempre nos va a confesar delante del Padre.
Si nosotros lo escogemos a Él, eso es lo que el enemigo no quiere que hagamos, sino que sigamos escogiendo las cosas del mundo, ¿no? Seguimos con el Salmo 22, 6. Entonces volvemos al Salmo 22, versículo 6. Ahí seguimos mirando todo lo que ha sido despreciado Jesús. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele pues, que en él se complacía. Si el mundo lo despreció, la iglesia no puede seguir en esa condición de despreciar a nuestro Señor. Hoy tenemos que tomar la decisión de seguirlo, no podemos seguir caminando como si Él no existiera. Si seguimos viviendo como Él no existiera, entonces, ¿de qué sirve la iglesia? ¿De qué nos sirve nosotros caminar y seguirlo a Él? Seguimos con el Salmo 22. 22. Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de toda Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Salir a predicar es el propósito de Dios. No podemos venir solamente hoy, los domingos, a la iglesia y escoger a Dios durante 2 horas. El resto del día, toda la semana estamos escogiendo al mundo, porque nos vamos en los afanes del mundo y no nos estamos dando cuenta. Estamos despreciando a Dios, porque el propósito de la iglesia no es venir acá. Aquí venimos a escuchar la palabra para que durante toda la semana lo demos a conocer. Si no, no somos iglesia. Si nosotros no hacemos eso, estamos escogiendo a Barrabás toda la semana y a Dios 2 horas en la semana. Es necesario nosotros llegar a predicar cada día de lunes a domingo. Todo momento debemos predicar el evangelio. Si no, no estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene como iglesia. Ahora usted dirá, no, aquí estamos hablándole para que la gente, regañando a la gente. No, Dios nos ama tanto que nos corrige. Padre que ama a su hijo lo corrige. Y Dios hoy nos está diciendo, oye, escógeme a mí. Yo soy la vida. Fruto de labios que confiesen mi nombre. Eso es lo que Dios quiere. Eso somos la iglesia, somos la luz del mundo. Por favor, Hebreos 13:15. Porque nosotros pensamos que alabanza a Dios es de pronto cantarle a Dios, ¿no? Pero alabanzas son fruto de labios que pronuncian su nombre. Y acá en Hebreos 13:15 lo dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Confesarlo a Él es la vida eterna. Confesarlo a Él es alabanza para Él. De resto no. Entonces la iglesia, realmente Dios hoy nos está haciendo caer en cuenta que estamos escogiendo a Barrabás cuando durante la semana solamente 2 horas escogemos a Dios. Y el resto de la semana estamos escogiendo a Barrabás. Por eso debemos saber qué elegimos. Y realmente lo que debemos elegir es su palabra. Dios es muy celoso con su palabra, ¿sabían? Cuando envió a sus discípulos, dijo, id a anunciar mi evangelio a toda criatura. Él no hablaba que fueran a hablar otra cosa. Aún dice la palabra que si un ángel del cielo bajase, o alguno de los que predicamos dijéramos algo diferente,
fuéramos malditos. Dios no quiere que conozcamos otra cosa, que no hablemos de otra cosa. Lo que decía el pastor, venir los jueves a estudiar, leer la palabra, prepararnos. Es un gozo poder entender la palabra de Dios, es vida para nosotros. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Pero ¿cómo vamos a amar a quien no conocemos? Es necesario, ¿cómo vamos a escoger a quien no conocemos? Porque amar es escoger, ¿sí? Nosotros no estamos escogiendo a Dios, porque si no leemos, no lo buscamos, no anhelamos su palabra, pues nada que... Estamos escogiendo al mundo. Pero si escogemos su palabra, si seguimos su palabra, esa es la vida eterna para nosotros. De resto, nada que hacer. Y volviendo con la historia que les contaba cuando fui al encuentro. Me di cuenta que había sido despreciado, que había sido poco valorado, pero Dios empezó a restaurarme. Y hoy yo sé que Dios empieza a restaurar a ustedes porque Dios les hizo ver que Él fue mayor despreciado que todos nosotros, por amor a nosotros. Pero como yo fui el último que entender, yo parecía una Magdalena llorando. Muchas cosas que entendí me derrumbaron ahí y yo me boté al piso y lloré. Pero Dios me mostró que Él había sido más humillado y me levantó y estaba ahí, pues me acuerdo que yo estaba ahí en el piso llorando. Recuerdo mucho ya después al gordito que estaba al lado mío, tocándome un hombro, él ya estaba restaurado. El flaquito también ya estaba restaurado y ambos cogiéndome el hombro y me decían, no te preocupes, Dios está contigo. Un hermoso momento. Es bonito reconocer nuestras debilidades. Pero al mismo tiempo debemos entender que somos fortalecidos y levantados en Él. Porque nos sirve. Si no creemos en Él, ¿para qué sirve? Él nos fortalece porque Él sufrió todos los desprecios del mundo. Por eso Él hoy nos restaura. Por eso Él hoy nos da vida. Por eso Él hoy quiere que nosotros lo escojamos a Él. En Juan 15:20 dice, Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. A Él fue el primero que fue despreciado, a Él fue el primero que fue perseguido. Y nosotros debemos entender que vamos a ser despreciados y perseguidos por confesar su nombre, ¿sí? Pero Él venció el mundo y nosotros somos más que vencedores conjuntamente con Él. Algo muy importante que destacar también. ¿Qué significa el nombre de Barrabás? Estuve mirando en Google y estuve mirando en unas partes donde qué significa y pueden mirarlo. En Google dice, la palabra Barrabás, puesto en que en arameo Abba quiere decir padre, de ahí viene nuestra palabra Abad. Barrabás, Bar, Abba, significa hijo de padre. Hijo de padre, la palabra Barrabás. ¿Sabe quién merecía estar en esa cruz? Los hijos del Padre, Barrabás. Nosotros somos los hijos de Dios. Dios dice, no vine por el mundo, sino por los que me diste. Por los hijos del Padre, porque los que hemos creído en Jesús somos hijos del Padre. Esa cruz era para Barrabás, era para nosotros, para los hijos del Padre. Pero Él tomó ese lugar por nosotros. Para que no fuéramos despreciados. Él fue despreciado porque nos amó. ¿Vamos a seguir despreciándolo a Él? ¿Vamos a seguir escogiendo el mundo antes que a Él?
Es necesario, iglesia, que hoy entendamos eso, porque Dios nos amó tanto que prefiere que hoy tomemos la decisión y caminemos más en el mundo, sino conforme a su voluntad. Aún sigue hoy despreciado por el mundo. Pero nosotros, aunque seamos despreciados, debemos entender que Él fue más despreciado, que su sacrificio no sea en vano, que su muerte sea para gloria, que nosotros honremos todo lo que Él hizo, que todo lo que Él sufrió para nosotros hoy sea lo más importante. Que hoy escojamos y miremos lo que Él es. Porque como dice en Hebreos 12:2, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado al oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Iglesia, ¿confesaremos su nombre al mundo? ¿Vamos a escoger de ahora en adelante su palabra? No vamos a ser más como Barrabás, como los hijos del hombre en los cuales Jesús murió en la cruz, sino que ahora alabanza de nuestra boca sea para glorificar a Dios.